Vida abundante en Cristo. Voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Junco. La Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida, para que la tengan en abundancia y que la encuentres hoy, mientras escuchas, vida abundante en Cristo. Buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Contento y feliz, bien alegre que estamos. Continuamos en comienzo del año y estamos celebrando y gozando y disfrutando con ustedes en esta hermosa mañana, y también nos está acompañando nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Amén, Jimmy. Dios te bendiga a ti. Gracias a nuestros hermanos por su audiencia y por la oportunidad que nos da el Señor de estar con ustedes en este nuestro programa otra vez, otro año más. Nos alegra sobremanera poder compartir con ustedes este ratito aquí. Esperamos Ah, que sea de bendición. amén, así es. Y gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM y también a través de nuestra página de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. Y como cada domingo siempre tenemos una porción bíblica y la encontramos en esta ocasión en Juan 6:35 en la versión Reina Valera, y nos dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, amén. Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta hermosa mañana, mi Dios, acercándonos a ti, Señor, para que tú seas nuestro pan de vida, para que tú seas quien nos dirija, para que tú seas quien nos sostengas en este nuevo año, Señor, y te damos nuestra vida a ti en esta hora. Te pedimos también, Señor, que este programa de vida abundante en Cristo siga siendo de bendición para los hermanos que lo escuchan en esta hora y en el tiempo venidero de igual forma, Amén. Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y los micrófonos de vida abundante en Cristo están en sus manos, pastor, para que sea usted quien traiga el mensaje en esta mañana. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Jimmy. Estamos contentos de estar con ustedes otra vez. Ya es el segundo domingo del año 2026. ¿Todavía estás comiendo arroz con gandul en estos días? ¿Todavía queda? Sí, que hay chicharrones también. Chicharrones todavía. Porque en Puerto Rico el periodo de la Navidad se extiende, como todos sabemos. Ahora debemos estar celebrando lo que llaman las octavitas, ¿verdad? Ese sabor del periodo navideño no se va tan fácil en nuestra cultura, en nuestra isla. Así que todavía tenemos ese saborcito, ¿verdad? La Navidad, pero ciertamente ya el año entró y ya se debe estar retomando, ¿verdad? La actividad, las escuelas, los trabajos, los que estuvieron de vacaciones. Y yo me imagino que ya el gobierno, pues, entra en funciones plenas El tapón habitual. y vamos a coger los tapones y empezamos todo el asunto otra vez. Así que, pero nada, estamos contentos de estar aquí con ustedes. Pensando en eso, pues yo quiero mantener ¿verdad? El espíritu navideño y del nacimiento de Jesús y de los eventos posteriores, específicamente el nacimiento, la visita de los magos de Oriente. De eso hablamos en el pasado programa. Quiero Ujú. darle otra mirada a eso. Va a parecer muy cercano a lo que hablé, pero viene con un enfoque diferente lo que voy a tratar hoy, lo que voy a tratar hoy. Y de lo que voy a tratar es de cómo nos acercamos al Señor. ¿Cuál es la actitud, ¿verdad? La postura, ¿verdad? La semana pasada hablamos, ¿verdad? De la visita de estos magos de Oriente y su gesto de humillación, ¿verdad? La entrega, más que nada, de la entrega de la Entrega. vida. Pero para entregar la vida tenemos que tener una posición del espíritu, y de eso es de lo que voy a hablar hoy. Eh, vale recordar que eran hombres sabios, como dijimos, son Ujú. tres llamados magos de Oriente, que como dijimos, no sabemos si eran tres o eran más. Eh, Eran seres, ¿verdad? Reconocidos, y hablamos de Herodes, porque Herodes los recibió en el palacio, y en el palacio un gobernante no recibe a cualquiera, ¿verdad? Para tú llegar a la gobernadora de Puerto Rico, imagino que tiene que pasar bastante trabajo para llegar al escritorio y sentarte con ella. Muchos ayudantes, mucha gente. Ellos llegaron y pudieron hablar con Herodes. Según la presentación que nos hace Mateo, él los atendió, habló con ellos y compartió con ellos. No me cabe duda que Herodes los trató con distinción,
Así que él trata con distinción por el nivel de la altura social y de conocimiento que estos hombres tenían, de prestigio, vamos a ponerlo de esa manera. Porque eran hombres que caminaban todas aquellas regiones de Oriente, sabios, inteligentes, entendidos, ¿no? Eh, Venían de lugares que se conoce como el Oriente, pero se recoge en, en Mesopotamia y en Irán no, en Mesopotamia y Persia. Básicamente era de esa región de donde ellos venían. Estaban más al oriente de lo que es Israel hoy, o lo que era Judea en esos tiempos. Es lo que es hoy Irán, que es un país grandísimo que está al lado de Irak, debajo de Turquía, esa área por ahí, Turquía, Irán, Irak, Irak, Irán primero, ¿verdad? Primero es Irak y después Irán, si vamos cogiéndolo de hacia el sur. De esa región vienen estos hombres. Antes de Irán, eso era Persia. Persia fue un imperio poderosísimo con el cual el pueblo de Dios tuvo contacto. El imperio persa invadió al pueblo de Dios en unos momentos dados en la historia. Estoy hablando para el tiempo de los profetas y antes. Pero antes de eso estuvo Mesopotamia. Ese territorio de Mesopotamia es el territorio que está entre el río Éufrates y el Tigris. Y ahí está el territorio de Ur de los Caldeos, que es de donde salió Abraham. ¿Okay? De esas regiones es que estos hombres vienen muchos años después de Abraham, por supuesto. Pero todo ese bagaje cultural de esa civilización, de toda esa región, estos hombres los conocen. No son unos ignorantes. No. ¿Okay? Pero en esa región de Mesopotamia, que de hecho Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, el río Éufrates y el Tigris, se, se, se formaron, de hecho se le llama a esa área la cuna de la civilización en Oriente. Se formaron, hubo 4 o 5 imperios que se formaron en esa área de lo que es Mesopotamia. Así que estoy hablando, de hecho, mira, yo estaba viendo hace poco que el mercado, Gran Bazar de Teherán tiene más de 1000 y pico de años. O sea que todas las ciudades tienen un bazar, un mercadito. Uno va a Costa Rica y va al mercado, va a Colombia, va al mercado, va a Dominicana, va al mercado. Siempre en las Sí. ciudades importantes hay un mercado. Pues el de Teherán tiene más de 1000 y pico de años de formación. O sea, estamos hablando de pueblos con una cultura extensa, una civilización extensa. Dicen que para sus tiempos esa área de Mesopotamia y de Irán eran de los pueblos con mayores adelantos agrícolas, tecnológicos para su tiempo. Sí, de lo que estamos hablando es que estos hombres eran hombres de una cultura no muy común para nosotros. Esta cultura principalmente es musulmana, pero no dejan de ser gente, ¿verdad?, con capacidad y con contenido. Ujú. De esas áreas vienen estos hombres. Herodes los reconoce. Yo no dudo que estos hombres hicieron algún tipo de reverencia a Herodes, por el rey. Así que, oye, yo me imagino que estos hombres conocían las maneras, conocían el protocolo, Sí, siempre hay un respeto, hay un como dicen, ¿verdad? respeto. O sea, aquí se Ujú. hacen yo no sé si lo van a hacer este año, ¿verdad? O si lo hicieron, estoy desconectado, pero siempre se hacía el saludo protocolar en el que todos los dignatarios, las Ujú. jefes de agencia, la gente importante iba a saludar al gobernador, a darle la mano, este saludo de principio de año. Bueno, estos hombres sabían cómo postrarse o colocarse ante un rey, como en el caso de Herodes, ¿ok? Ya, no sé qué reverencia hicieron, pero alguna tienen que haber hecho, ¿ok? Sin embargo, llama la atención en cómo llegaron los sabios a Jesús, el niño, y el tipo de reverencia que mostraron, ¿verdad? Cómo estos hombres reconocieron, y de eso es de lo que quiero hablar hoy, reconocieron la altura, la sabiduría, la majestuosidad de ese niño. La forma en cómo entraron desde su espíritu a colocarse ante aquel niño. En el calendario nuestro, la primera festividad del año es la del Día de Reyes. Y yo creo que podemos Ujú. decir que por ser la primera fiesta y referirse al gesto de estos hombres, esto nos permite a nosotros poner atención en la forma en cómo ellos entraron. Para nosotros considerar también la manera en cómo nosotros vamos a entrar a este año en la presencia del Señor, en cómo nos vamos a acercar, cómo vamos a ir a la presencia del Señor desde nuestro corazón. El Salmo 72, yo quiero leer unos versos del Salmo 72, los versos 10 al 11, primeramente. Dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Este salmo se escribió muchos cientos de años antes de que Jesús naciera. Ujú. Los reyes de Sabá y de Seba, perdón, ofrecerán dones. Interesante cómo la palabra conecta tantas cosas. Todos los reyes se postrarán delante de él.
Todas las naciones le servirán. Se parece a lo que hicieron los magos. 3 o 4, los que sean, se postraron. Uno no se postró, que fue Herodes. Qué bonita manera de entrar a Jesús o de entrar a la presencia del Señor en este año, con un espíritu de, oye, de humildad. Humildad. Siendo grandes, Mm. estos hombres se hicieron pequeños y reconocieron que ese niño no se iba a quedar niño, no se iba a quedar pequeñito, indefenso, se haría grande, porque tenía en sí el nombre del Altísimo Dios de Israel. Entonces, reconocer eso nos lleva a bajar las defensas, Jimmy, las excusas, los argumentos que a veces colocamos como un muro para no presentarnos delante del Señor y conocer su grandeza. Adorar es reconocer la grandeza de Dios con nuestra vida y en nuestra vida. El Salmo sigue diciendo, ese Salmo 72, en los versos 12 y 13, y me parece que es importante leerlo porque resalta la razón por la que ellos se postraron y por la que nos debemos postrar nosotros. Dice el Salmo, porque librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviese quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Por eso los reyes se postraron ante ese rey en el Salmo 72. Por eso estos magos de Oriente se postraron ante el niño. Mm. Aquellos hombres vieron en ese niño un libertador de los humildes. Vieron en ese niño el socorro de los desvalidos. Vieron en ese niño la fuerza de los vulnerables. Vieron en ese niño el protector de los débiles. Vieron en ese niño la misericordia de aquel que tuvo misericordia con a quienes no se les dio misericordia, valga la redundancia. Y viendo esas dimensiones en ese pequeño niño, parece un contrasentido porque vieron las dimensiones grandes en un pequeño niño porque el gesto fue espiritual. ¿Ves? Vieron el tamaño divino de ese niño. No hay otra cosa que hacer si no es postrarse ante. Cuando nosotros venimos en adoración a Dios, estamos reconociendo su grandeza. ¿Por qué adorar a Dios? Porque reconocemos su grandeza. Estamos reconociendo la dimensión del que tenemos frente a nosotros como, como humanos, como seres humanos que somos. Estamos reconociendo, número uno, que Él tiene lo que no tiene nadie, y número dos, que hace lo que nadie puede hacer por los seres humanos, lo improbable, lo no esperado por el mundo en el que se vive. Pero este niño, cuando desarrolla su ministerio, lo desarrolla con los humildes, con los sencillos, con los desvalidos, con los olvidados, con los menesterosos, con los sufrientes, y los sienta en un lugar importante en términos simbólicos, los coloca en un lugar importante en su ministerio, porque demostraba que ellos eran los importantes en el reino. ¿Por qué? Por, por lo siguiente, entre muchas otras razones, porque todos los reinos y los gobernantes del mundo olvidan a los humildes, gobiernan para los poderosos. Esa es la verdad. Mas este rey nacido gobierna para los sencillos. ¿Ok? Así que ese rey que nació y que se iba a convertir en rey sería reconocido por los reyes del mundo. Y estos hombres sabios demuestran esos poderosos del mundo que reconocen en ese niño lo que viene de Dios. Reconocen en él la dignidad, la altura, la grandeza, la soberanía, la misericordia del enviado de Dios. El que se quiere crecer tiene que humillarse, tiene que hacerse pequeño, tiene que hacerse vulnerable y débil ante Dios, ante el Dios que en Jesús se acerca a nosotros. Quizás es la forma en cómo nos debemos acercar al Señor este año. Y por eso comparto esta reflexión de manera humilde, de manera frágil, reconociendo que solo Él puede restaurarnos y reconstruirnos y ponernos en alto, no nosotros. Así que estamos empezando el año, pero es importante que sepamos a qué le vamos a dar tamaño este año, mis hermanos, frente a nosotros. A qué le vamos a dar grandeza este año frente a nosotros. Eso lo decidimos nosotros. Decidimos qué ponemos frente a nosotros para adorarle,
para entregarle la vida. Los problemas, las peleas, las luchas, la falta de fe, ponga a Dios, ponga al Señor. No es ante el trabajo, ante quien nos debemos postrar, aunque el trabajo es importante. No es ante las posiciones, no es ante la fama, no es ante el dinero, no es ante el reconocimiento, es ante Jesús, el Hijo de Dios, para poder alcanzar lo que Él vino a tratar de hacer por todos nosotros, que es llevarnos a entender que en Él está la vida de los seres humanos a plenitud, porque vamos a vivir, pero no vivir a plenitud es otra cosa, ¿verdad? Así es. La plenitud es vivir llenos. ¿De qué nos llenamos? Pues va a depender de ante quién nos prostremos, va a depender de qué cosas o a quién hagamos grande. Cuando lo reconocemos a Él como el omnipotente Dios, nos reconocemos a nosotros como los que dependemos de ese Dios y reconocemos que de Él aprendemos la vida y aprendemos a vivir. Así que, mire, Juan el Bautista, primo de Jesús, que nació unos 6 meses antes de Él, más o menos, abrió el camino de Jesús y se hizo grande, Jimmy. Tenía discípulos, seguidores. Cuando vio al maestro, le dijo, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Síganlo a él, porque yo me tengo que hacer pequeño para que él se haga ¿qué? Grande. Así que esa es la actitud, ¿verdad? Que todavía a principio de año nosotros debemos mantener, la de la sencillez, la humildad, tomando como ejemplo a estos hombres que siendo de altura, de estatura social, eh, se postraron ante el niño. Y es una buena actitud para comenzar este año. Y es una buena actitud para empezar a resolver un montón de situaciones que tenemos alrededor nuestra. A veces queremos resolver desde la altura, mirando hacia abajo. Pero a veces si nos vamos bajitos, el otro se baja. Así es. Generalmente, generalmente. Así que es importante, mi hermano, que nosotros sepamos que no somos los grandes. Y yo con esto no estoy disminuyendo a nadie. Es que hay uno que es más grande que nosotros, porque en él está la vida. Y esa puerta, si la abrimos de esa manera, nos va a permitir experimentar, ¿verdad? Esa plenitud del reino de Dios, ese bienestar, esa paz. Si abrimos esa puerta, a veces no la queremos abrir, a veces, o sea, la abrimos y entramos, pero bueno, volvemos y salimos. Y estamos en un entra y sale, entramos y salimos, entramos y salimos. Como Sí. cuando alguien se asoma a la puerta y dice, pero entra, siéntate. Pues nosotros entramos, pero salimos. No, no, es entrar y quedarnos con Él, decidir quedarnos con Él. Así que estamos empezando el año. Apenas tenemos 11 días. Todavía tenemos el saborcito de la época, pero no podemos perder. Tenemos que mantenernos eh, conectados. Cuando Jesús fue presentado en el templo, Evangelio de Lucas, allí había un hombre al cual el Espíritu Santo le había dicho que no moriría sin ver al Hijo de Dios. Se llamaba Simeón. Cuando María y José llevan a su niño al templo, cumpliendo la tradición judía de a los días de nacido, ¿verdad? Ser presentado delante del Señor. Ese hombre fue llevado al templo ese mismo día. Las cosas del Espíritu, ¿verdad? Y dice el relato de Lucas que cuando él vio al niño se alegró muchísimo y le dijo al Señor, Señor, ahora ya puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos al Salvador. María y José estaban allí viendo todo eso. ¿Qué pasa? Él cogía al niño en los brazos y lo levanta para dedicarlo al Señor. Y le dice unas palabras a María que a mí me jamaquearon. Dice él, mira, allí en el templo, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Los grandes van a caer, los humildes van a ser levantados. Eso no lo dijo él, eso lo dije yo, ¿verdad? Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Entonces María escuchó eso y lo guardó en su corazón. Ese Jesús puso o colocó a aquellos magos con el corazón descubierto ante todos nosotros. Y lo que se descubrió del corazón de esos magos, de esos sabios, fue humildad ante el grande. ¿Cómo queda el corazón nosotros?
de nosotros? ¿Qué corazón queda descubierto de parte de nosotros? ¿Dónde nos coloca eso? Pues yo te invito a que te dejes alcanzar por la maravilla del Hijo de Dios y puedas tú, Señor, en este año, y yo, y todos nosotros, mostrarnos ante el grande y saber que Él es el que tiene todos los caminos, todas las respuestas, todas las rutas que el hombre necesita conocer. No las tiene que dar todas, es seguirlo a Él para encontrar las rutas que nos va a poder permitir atravesar los túneles, los caminos, los espacios difíciles de este tiempo. Nada, yo dejo estas palabras contigo en el nombre de Jesús y te pido que tu corazón se haga humilde, sencillo y se pueda colocar de manera vulnerable ante Dios. A Dios le podemos enseñar y mostrarte cómo somos, cómo estamos, cuán frágiles somos. De hecho, el encuentro con el Señor se da cuando experimentamos fragilidad, vulnerabilidad, cuando experimentamos dolor, cuando estamos en angustia. En ese momento nos hacemos vulnerables porque cuando estamos fuertes no queremos dejar entrar a nadie. Somos bien, o sea, poderosos. Nos sentimos suficientes. Sí, sí, sí. Somos los guapos, los guapetones varios. Sí, sí, sí. No, no, no. Esto requiere hacerse vulnerable. Pablo era, chacho, que yo era una tormenta y lo convirtieron en un silbido apacible en el camino a Damasco. Después se convirtió en un exponente de la palabra del Señor y supo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Antes yo era fuerte, ahora soy débil, pero ahora soy débil en el poder de aquel que se glorifica y me levanta. Y ese es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Todas estas palabras contigo, hermano y hermana, y te invito a que te inspires, inspírate, gozo en este nuevo año, seguir caminando en la ruta con Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios en tu corazón. Que Dios te bendiga. Amén, amén, pastor. Gracias por esas palabras de bendición. Como cada domingo, como cada domingo, siempre el Señor pone palabras en su corazón y en sus labios para así nosotros seguir la dirección que Él pone en nuestro corazón de igual forma. Y yo entiendo de que este es el tiempo. Este es el tiempo, es un buen comienzo. Aprovechemos esa oportunidad de ese ambiente que siempre en un comienzo de año uno siempre Nos tiene ese mantiene ambiente, esa alegría y esa como esa. alegría y esa dirección de que mira, voy a rebajar, voy a esto, voy a aquello. Bueno, Contrólate, contrólate. pero en ese mismo Y de holgorio hacer cambios, de hay hacer que cambios. hacer cambios, hay que hacer cambios, así mismo es. Y es momento de seguir acercándonos a Él. Y yo creo que es una buena oportunidad para cada uno de nosotros el abrir nuestro corazón, abrir nuestro más profundo sentimiento y ponerlo en las manos de Él y Él que sea quien nos dirija en este tiempo. Y es propicio porque aprovechamos esa oportunidad que el Señor nos da. Así que oramos para que siga Señor es Dios de siendo Él, oportunidades siempre. para Sí, que Señor. Él siga sosteniéndonos y para que nos podamos fortalecer en Él, porque yo creo que es la oportunidad de fortalecernos en Él. Así que oramos para que sea el Señor quien nos dirija en esta hora. Amén. Oramos, mis hermanos. Les invito a que oremos juntos. Señor y Dios bueno, qué bueno reconocer que tú siendo grande viniste a nosotros. Nos diste la oportunidad Aleluya. de conocerte y de descubrir que tu grandeza no es para ti, es para ponerla en nuestro corazón. Y esa grandeza que pones en nuestro corazón se convierte en esa bendición que nos cambia, nos restaura, nos encamina. Gracias, Padre bueno. Celebramos tu nacimiento en tu Hijo Jesús y tu permanencia constante para con nosotros y tu presencia en nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos y nuestras hermanas que comparten con nosotros este domingo. Quizás algunos de ellos estén atravesando un momento difícil en este día, de enfermedad, de situación familiar, quizás de pérdida de algún ser querido. Los presentamos delante de ti. Al que está débil, fortalece. Al que está triste, Señor, consuela. Y al que necesita dirección, guíale en el nombre de Jesús. Que seas tú ese que nació y permanece con nosotros. Alabamos tu nombre y oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén y amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.